Benito, échate un palo y canta con alegría que motata. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este escenario hoy, ¿no? Porque bueno, vienen cosas nuevas para TVFAN, nueva imagen, repotenciación de nuestros escenarios, de nuestros estudios, ¿no? Y bueno, TVFAN sigue avanzando como cañón comunicacional por la paz, como un canal que nació para dar la batalla comunicacional, para emancipar, diría yo, Rodríguez, emancipar al ser humano, traer temas importantes que ocupen a la nación, entendiendo la función de un medio de comunicación, ¿no? Se habla de 3 funciones básicas: educar, entretener e informar. Sin embargo, creo que hay que emancipar, porque recordemos, sociedad extraída, sociedad dominada. Entonces tenemos que estar de manera permanente estudiando, trayendo temas que ocupen, que inciten al estudio, a la investigación, a la lectura, y no nos dejemos dominar. Hay que, miren, Bolívar decía por aquí está este libro, ¿no? De las cosas más seguras que hay en el mundo, la más segura es dudar. Ayer compartía con mis estudiantes de la UNES, ¿no?, quienes comenzaron la carrera de Derecho, el tema. Comenzamos hablando del pensamiento bolivariano, su vinculación con el derecho público, con el derecho privado, con el derecho internacional. ¿Qué vinculación tiene el pensamiento bolivariano? Yo le decía a los estudiantes, bueno, nada más y nada menos que quien nutre a Bolívar de 1000 cosas, dentro de toda su formación como ser humano holístico, como filósofo, como escritor, como político, como militar, pero también como jurista. Bueno, se leyó nada más y nada menos que a Montesquieu y el espíritu de las leyes, se leyó al Rousseau y el contrato social, entre otros temas. Muy estudioso el padre Libertador, muy estudioso de todos estos temas, porque bueno, estaba construyendo república el padre Bolívar. Así que tiene una vinculación directa. Todo tiene que ver con Bolívar, es la fuente, es la base. Como dice el libro azul, aquí está el libro azul. Aquí está el libro azul nuevamente. Es la base filosófica de nuestro proyecto que estamos en construcción. Pero como diría Marx, ¿no?, lo nuevo nace infectado de lo viejo, y todavía estamos erradicando viejos vicios, nuevas formas. Para ello, mucho estudio. Recuerdo golpe de timón al comandante Chávez decía, ¿cuántas horas dedicamos al estudio? Y yo pongo esto como ejemplo nada más. El hecho de analizar la vida de Bolívar, dice nuestro pensum académico, sobre todo en el área del pensamiento bolivariano, que estudiemos a Bolívar, sus primeras etapas. Y como yo le decía a los estudiantes, ¿no?, yo también soy estudiante de ahí de la UNES, también. Estoy ahí como instructor, pero también estoy como estudiante. Y yo le decía, siempre es importante analizar el contexto de las cosas. ¿Qué pasaba? Y uno vuelve nuevamente a buscar en los libros, a revisar la historia, porque yo le decía, hay que entender el contexto, repito, en el cual Bolívar nace y se desarrolla y crece. ¿De qué idea? Estamos hablando entonces del periodo de la Ilustración, 1701, estamos hablando de las guerras entre España e Inglaterra. Una de las guerras, la guerra de los 7 años, primer conflicto internacional que se da, mucho antes que la Primera Guerra Mundial. Pudiera decirse así, coinciden muchos historiadores, que este es la Primera Guerra Mundial que se da en el mundo. Y veníamos de la guerra de los 30 años, y luego la paz de Westfalia, el nacimiento de las relaciones internacionales, del Estado tal y cual como lo conocemos hoy. Entonces, todos esos temas hay que repasarlos para saber el contexto, repito. Y esa guerra de los 7 años
1756 a 1763. Bolívar no había nacido, por supuesto, Bolívar nace en 1783, pero viene de esa recomposición del mundo, de las potencias, entre ellas las que más se disputaban los territorios. Así dividieron a África: Francia, España e Inglaterra. Europa vivió en un conflicto permanente, casi que permanente, y extendieron su guerra a todo el mundo, incluyendo América. Y cuando digo América, América del Norte, América del Sur, al continente americano, pues. Lo expandieron. Son 13 colonias británicas las que llegan a Estados Unidos, a las costas de Estados Unidos. Y luego la conquista del oeste, la conquista del este. Bueno, y se apoderan de lo que hoy es Estados Unidos. México mutilado. Hay una carta muy famosa del indio Seate, donde Estados Unidos le ofrece comprar sus tierras, muchas de ellas compradas entre comillas. Arreglos de las grandes potencias, pues, por la tierra, la lucha por la tierra. Y recuerdo a Zamora, y recuerdo las luchas campesinas, le decía a los estudiantes ayer. Las tierras, los recursos naturales, la avaricia, como diría mi maestro Simón Rodríguez. En un libro que ayer compartí mucho con mis queridos estudiantes allá. Estudiantes, muchos de ellos con distintas profesiones, con doctorado. Un área para el debate, la universidad. Qué buena es la universidad. Qué bueno es estar en un salón de clases, que además te obliga a seguir investigando, a seguir indagando, para seguir fortaleciendo nuestra conciencia patria. Porque yo le decía, vaya pueblo venezolano, honor a este gloria al bravo pueblo. Es un pueblo heroico, guerrero, pero hay que conocer todas las luchas. Y hay que ser antiimperialista. Pero antes de hablar del pueblo de Venezuela, de sus luchas, de su fortaleza y rendirle honor a este pueblo, como siempre, yo le decía a los estudiantes, Pablo Morillo lo dice en sus memorias, lo grandioso que es este pueblo. Pablo Morillo, nada más y menos, el gran pacificador, en las memorias de Pablo Morillo. Pero antes yo quiero, como siempre, primero, bueno, por allí recibió un regalo hermosísimo nuestro un querido compañero presidente de nuestra empresa, Cuatro Matica. Como ustedes sabemos, desde Cuatro Matica nosotros hemos estado dando la batalla económica por bajar los precios, por implementar la sana competencia, por servir a nuestro pueblo, generar empleo, apoyo a los emprendedores. ¿Cuántas cosas no hemos hecho desde Cuatro Matica? Desde nuestra trinchera, pues, porque además, como yo le decía ayer a los estudiantes, ya la batalla política la dimos, la dio el comandante Chávez nuevamente. Simón Rodríguez termina diciendo en su libro, En defensa de Bolívar, su último libro, Bolívar llevó de manera admirable la batalla política, la económica, no llegó ni siquiera a iniciarse. Y el comandante Chávez emprende la batalla política. Y por allí yo le tiré una foto, un pensamiento, un discurso del comandante Chávez. Por aquí lo tengo, no lo voy a mostrar, ¿no? Pero lo voy a leer y luego lo mostramos después. Yo estaba pendiente con esto, era una promesa que yo había hecho aquí, ¿no? Este pensamiento del comandante Chávez, para que entremos en contexto. Por ahí, yo le doy gracias a Dios porque estoy en un aula de clase, de manera casi que permanente, en un aula de clase, casi que permanente. Ajá, aquí está el pensamiento. Miren lo que dice en este pensamiento, mis queridos muchachos, mis queridos televidentes. La batalla económica, dijo el comandante Chávez, esto fue un discurso con motivo a la toma de posesión como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el periodo 2000-2006, ante la Asamblea Nacional. Un discurso del comandante Chávez. Y mira lo que decía Rodríguez. La batalla económica, la transformación económica, he allí el nudo gordiano. Nudo gordiano. ¿Quién se atrevía a deshacer este nudo gordiano? Muy poco, y consultaban para deshacer, desafar, deshacer, desarmar el nudo gordiano, y no podían. Es muy difícil, pues, muy poco, excepto Alejandro Magno, ¿ah? ¿Saben esa historia de Alejandro Magno? Que saca su espada y ¡pah!, desbarata el nudo gordiano. Tiene que ver algo con lo político, pero no es el tema.
Pero repito lo que estoy leyendo aquí. Y cuando trato de explicar lo del nudo gordiano es por lo difícil que ha sido o que representó este nudo, conocido así. Es allí el nudo gordiano, se refiere al nudo gordiano para hablar de la dificultad, de lo difícil que es. Esta batalla va a ser más difícil que la que hemos librado en lo político. Esta batalla va a ser más difícil porque ese componente de la situación venezolana es mucho más pesado, es mucho más denso, es mucho más lento de lograr, mucho más lento de lograr. Mejor explicado imposible. Y nosotros lo hemos dicho casi que desde el nacimiento de Artillería Bolivariana. Tal cual, Simón Rodríguez dijo la batalla económica, Bolívar llevó la batalla política. Y lo logró, la firmamos el 5 de julio, somos independientes, podemos hacer la que cosa. Y comenzó una lucha el 5 de julio de 1811 por concretar esa batalla política. Hasta 1823 en la batalla naval del Lago. Y luego, ¿qué dice el maestro Simón Rodríguez? Está crudo todavía la estructura del sistema colonial impuesto. Ustedes quieren hacer una revolución económica, empiécenlas por los campos. Una revolución política, lo dijo el maestro Simón Rodríguez, pide a gritos una revolución económica. No hay soberanía política si no hay independencia económica, no hay. Es lento el proceso, es muy difícil. Lo dijo el comandante Chávez, lo dijo el maestro Simón Rodríguez, bueno, un estudioso de eso. Y nosotros desde nuestra gran empresa Cuatro Maticas, la sana competencia, compañero César Torres, compañero Juan Martínez, los compañeros que hicieron alianza con nosotros para traer las fresas a $1, sembramos juntos, apoyamos los emprendedores, apoyamos tal cosa. Y en función de ese carácter bolivariano, revolucionario que lleva nuestro querido compañero César Torres, le hicieron llegar este regalo maravilloso. Vean este regalo, vamos a compartirlo. Del volvaje del comandante Chávez, che. Un amante del comandante Chávez, César Torres, chico. ¿Lo tienen las imágenes? Mira las imágenes, mira el volvaje. Mire, esa es la oficina de César. Pásala, mira, está Chávez revisando el Volkswagen. Mire, ya está montado en el Volkswagen, precioso. Esto lo hizo un escultor, un artesano. Muy hermoso ese regalo, miren esa belleza del Volkswagen del comandante Chávez. ¿Se acuerdan del Volkswagen rojo? Miren, ahí está. Mil gracias, hermano. Mire, por allí también tenemos. Es necesario anunciarlo, ya nosotros comenzamos nuevamente. Esto es una lucha nuestra de todos los años. No hemos dejado de apoyar a los emprendedores, no hemos dejado, y ya comenzamos nuevamente, ¿no? Teníamos un periodo de descanso, hemos comenzado nuevamente con las jornadas de cielo abierto. Hemos comenzado nuevamente nuestra jornada. Aquí están las solicitudes que nos hicieron. Este fin de semana César me dijo, hermano, ya comenzamos la jornada a cielo abierto, porque hablamos de una conferencia. Me dijo, no, el sábado no podemos, el sábado estamos en una jornada en Naguanagua. Esto es, ¿no? Consejo de la Comuna Valles González de la Plaza. Con los consejos comunales, que aquí estamos, pues. Nos hicieron llegar esto, el Consejo Comunal Valles de González Plaza. Valle en Naguanagua, Estado Carabobo, ahí estaremos atendiendo. Ahí estaremos atendiendo a esa comuna con esa jornada de cielo abierto para seguir dando la batalla económica. Tenemos otra solicitud por aquí. Figúrense, esta es para, ya leo. Y tenemos otra solicitud pendiente por aquí. Muy bien, tenemos esa en Naguanagua primero y tenemos otra solicitud pendiente que ya vamos a estar anunciando esas dos jornadas a cielo abierto y ahí estamos dando la batalla. Así que sigamos adelante, querido compañero César Torres, sigamos avanzando en esta lucha por el pensamiento bolivariano, porque la batalla económica continúa, es lenta el proceso y los ataques del imperio norteamericano son incesantes.
Ellos son el pueblo destinado por Dios para apoderarse de todo esto, pues. Está intacta la doctrina Monroe, la doctrina Manifiesto, como la queramos ver. Y entonces, bueno, venden a la opinión pública, diría mi general en jefe Vladimir Padrino López, ¿ves? Una constante guerra mediática para fijar la opinión pública, como decía el Libertador. Ellos saben, y el Libertador lo dijo, la mayor de todas las fuerzas de la opinión pública satanizan no sé qué cosa, que yo no sé qué cosa, que el cartel de los soles, que Venezuela, que no sé qué cosa, que Venezuela. Mire, compadre, no podrán con nosotros. Este pueblo es rebelde por esencia, lo decía yo ayer. Es rebelde por esencia. Si no, no me pregunten a mí, pregúntenle a Pablo Morillo lo que dijo Pablo Morillo. Esta gente no se deja gobernar sino por ellos mismos. Y él describe, él dice, los habitantes de las otras colonias son sumisos. Si no fuera por esos revoltosos, así dice él, venezolanos. No son ustedes. Y en verdad, yo escuchaba por allí, por las redes sociales, en verdad cuando le ponen precio al comandante presidente Nicolás Maduro Moro, se lo están poniendo a Venezuela, se lo están poniendo a Venezuela, se lo están poniendo a Venezuela. Es a una patria completa que le están poniendo precio. Para ello imponer su modelo, pues. Para ello tapar su crisis, porque están en una crisis económica, social, cultural. Social y cultural. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Artillería Bolivariana. Miren, por aquí están todos los estudios que yo sigo realizando, ¿no? Estudios de todo tipo, el estudio permanente, la lectura permanente. Ya me puse un horario de estudio, tal cual como cuando era niño, pues un horario de estudio de 9 a 12 de la noche o de 8, de tal manera que a esa hora yo pueda estudiar, decía yo, buscando métodos de estudio. Y yo decía que la mejor forma de estudiar es una línea del tiempo. Si usted va a estudiar el tema histórico, sobre todo, una línea del tiempo. Para entender el contexto de las cosas y cómo llegaron y cómo se dio el proceso de independencia nuestro. Y quienes además participaron. Quienes además nos colonizaron. Todo eso forma parte de lo que somos. Es una realidad, la cual tenemos que estudiar y tratar de erradicar todo aquello, lo malo, diría Gustavo Pereira, el gran poeta y escritor Gustavo Pereira, en ese maravilloso libro Historia del Paraíso. Hay que ver lo que eso significa, esa historia nuestra, las venas abiertas de América Latina, Bolívar y la guerra social de Juan Bosch, este maravilloso libro, que además aquí en el preámbulo habla de todo el contexto en el cual se da nuestro proceso de independencia y que indudablemente tiene que ver con el componente económico. 1492, ¿qué estaba pasando en España cuando llegan aquí? ¿Cuáles eran los conflictos internos? ¿Cuáles eran las alianzas? Luego el periodo del Renacimiento, de la Ilustración, que comienza en 1701 específicamente. Comienzan las ideas, comienza la Revolución Francesa. Se da la guerra de los 30 años, la guerra de los 7 años, conflicto y conflicto. Europa ha vivido un conflicto casi que permanente. Y ese conflicto los trasladaron a otros continentes, a Asia, África, América, e imponían
sus modelos económicos, culturales. Y para ello satanizaban como satanizaron a los indios, a los piel rojas en Estados Unidos. Eran unos salvajes, pues. Había que exterminar a los piel rojas. Los exterminaron, no quedó huella de esa raza indígena en América del Norte. No quedó. Y hasta a través de sus películas lo vendieron. Era el llanero solitario y toro. Ustedes, muchachos, no recuerdan eso. Pero después vino la Superliga de la Justicia. Superman y Batman y Robin y todo eso. Y la Mujer Maravilla y el Rey de los Mares, que era Aquaman. En fin, y así crecimos. Muchos. Y luego Hollywood. De dominación mediática. Y hoy, bueno, las redes sociales con sus mentiras, la sobreinformación, que hay que escudriñar con mucha sapiencia y conocimiento y no dar por cierto, y además investigar qué buscan, la finalidad, la manipulación del ser humano, la dominación, idiotización. Incluso hay una película que se llama Idiocracia, la idiotización del mundo, de los jóvenes, destruir a la juventud. Ahí está el primer libro de la CIA, de Allen Dulles, primer director de la CIA. Su principal apuesta, destruir a la juventud y dejar a la gente sin patria, sin conciencia, sin identidad. Y es con la llegada del comandante Chávez que nosotros hemos comenzado a recuperar toda esta identidad, a Bolívar, a Simón Rodríguez, a Zamora, sus luchas, entenderla, escudriñar qué pasaba, por qué Zamora se alzó en armas, cuáles fueron las luchas, por qué fue traicionado, y los pactos y las traiciones. Una historia permanente que hay que indagar. Yo le decía a los compañeros de Derecho que la historia es eje transversal de todas las unidades curriculares, de todas, de la psicología, de todas las unidades, de todas las profesiones. Deben tener como eje transversal, además de la seguridad, para nosotros los militares, y creo que para los cuerpos de seguridad incluso también el tema histórico, político, el pensamiento bolivariano. Qué bueno. Y ahí está nuestra UNES, pues. Miren, así como este video hay muchos. Vean este video, ¿no?, de este señor general que luego, bueno, abandona su carácter militar y se va incluso a las filas de la oposición, con todo su derecho. Pero miren lo que él dice. Lo voy a decir como lo publiqué en X. Yo creo que los gringos a veces creen que los venezolanos somos pendejos, porque verdaderamente Maduro tendría que ser el primer pendejo de todos, para que si tiene eso es poco de real y tiene esas joyas y todo lo demás que dicen los gringos, los va a ir a poner justamente en Estados Unidos, en la casa de su principal enemigo. Coño, por favor, vale. Los venezolanos somos gente pensante, que nos damos cuenta rapidito. A otros con esa, como también escribí, a otros con esa película de vaqueros. Entonces es evidente que hay todo un plan. Por eso te digo, yo recomendaría mucho que se lean ese primer capítulo de Tiempos Recios de Vargas Llosa sobre Arbenz, cómo se articuló todo en Estados Unidos, porque Arbenz lo único que iba a hacer era cobrarle impuestos a la United Fruit Company que se llevaba los bananos de Guatemala. Y entonces, solamente por eso, en Estados Unidos, que estaban absolutamente en contra de una intervención extranjera en ningún país, la opinión mayoritaria era esa, entonces empezaron a hacer toda una campaña de mentiras y a difundir cosas, y en los medios, y a comprar periodistas y todo lo demás, y en los medios de comunicación, hasta que lograron cambiar la opinión en Estados Unidos, y los gringos empezaron a creer que Arbenz era un comunista y que había que entonces derrocarlo. Bueno, es evidente que aquí hay toda una trama de inventos que es inaceptable. Ojalá que no se llegue al extremo. Yo prefiero los cargueros de Chevron a los acorazados gringos. Miren, y ese ha sido toda la vida el esquema. No es nuevo.
No es nuevo el esquema. No es nuevo el esquema. Pero además tienen la torpeza de decir que el comandante presidente Nicolás Maduro tiene su riqueza, sus oro, sus dólares, sus bienes resguardados allá en Estados Unidos. Además la torpeza, ¿no? Además la torpeza. Es el mismo cuento, pues. Es aquella teoría, diría también el comandante, nuestro comandante en jefe y nuestro ministro de la Defensa. La mentira de Joseph Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pero además con este tipo de torpeza, repito. Y él expresa allí el tema de Jacobo Albert. Cómo lo satanizaron. Con el tema de la Fruit Company, las bananeras en Colombia, en Guatemala y en muchos otros países, como lo hicieron con Noriega. Y no es que Noriega era una joya, el general Noriega de Guatemala, sino que ellos mismos a veces montan sus lacayos allí. Decía Diego Roussan, un gran estudioso, intelectual de los modelos económicos en el mundo, de los modelos, del debate permanente que se da por las redes con el tema de los modelos, con el tema de la democracia. Lo señalaba claramente este querido compañero. Son ellos, pues. Y así montaron a Noriega. Decía entonces Diego Roussan que los Estados Unidos no tiene aliados, tiene enemigos y tiene lacayos en el mundo. No tiene aliados, enemigos y lacayos. Una teoría de Diego Roussan. Hay que estudiarlos a todos y ir leyendo y buscando, indagando y sacando conclusiones, pensando. Que es una cosa que buscan las redes sociales. El ser humano deje de pensar con los famosos shorts o cortos, videos cortos, acostumbrarnos a eso, a estar allí pasando y pasando videos. Es necesario la lectura, el análisis, el debate. Podemos ver un video, Rodríguez, podemos debatir, como le digo yo a mis queridos estudiantes. Pero allí está, sí, esa es la verdad. Vean la historia de la Fruit Company. Y luego vino la famosa Escuela de las Américas. Y bueno, y con todo, esa escuela fundada aquí, un plan para satanizar, para montar gobiernos. Y ahí sí lo hicieron en el Caribe y en América. Ahí está la historia. No es mentira. Hay un documental muy bueno. Creo que es necesario volverlo a poner en el tapete, que se llama Injerencia, una invasión silenciosa. Porque en el dinamismo de la vida, pero esto nos ayuda a comprender, porque al final, digo yo, es el mismo esquema del imperio norteamericano. Es el mismo esquema. Mire, director, ¿hasta qué tiempo tenemos? Un minuto nada más nos queda. Ok, bueno, muchas gracias. Para saber el tiempo, ¿no? El tiempo y seguir, repito, trayendo temas importantes. Nuestra población, nuestro pueblo venezolano, que es heroico, que no tiene parangón en la historia del mundo, porque vaya que nosotros hemos resistido de todo. Yo tengo que recordarlo. Y que no solamente hemos resistido, y cuando digo hemos resistido es porque lo hemos vivido en carne propia, mi sargento González. En carne propia lo hemos resistido.
El tema de la escasez, el tema de las colas. ¿Se acuerda el tema de las colas? El tema del gas. Consideramos a leña, a gasoil. Nos han hecho de todo. Mire, yo le decía ayer a los compañeros en clase, utilizaron el tema de la famosa migración como un arma política. Y no estoy satanizando ni juzgando a quienes por distintas razones se fueron. Pero fue un arma, fue una estrategia política, un arma política. Y resulta que cuando uno estudia, cuando uno se mete a estudiar estos temas y uno lo ve desde la profundidad intelectual, por decirlo así, y cómo se utiliza esto como arma política para desestabilizar gobierno, para derrocar gobiernos, entonces uno entiende. Y además el tratamiento mediático que se le da, porque no es igual un migrante que un desplazado, que un refugiado. ¿Se dan cuenta? Y todo eso está normatizado. Y las razones, además. Y es verdad, nos han estrangulado, pues. Repito cuando hablé del tema económico aquí, lo que decía el comandante Chávez. Es uno de los más duros, de los más lentos. Preparémonos. 2006 en ese discurso, recibiendo. Y ya avisoraba esto. Y ya avisoraba esto el comandante Chávez. Y lo que yo siempre digo, discutamos con debate. El debate permanente, con argumentos, la dialéctica. El debate, mi sargento Rodríguez, tiene que ser todavía permanente para explicar en todos los niveles. Yo tuve la gran dicha de terminar mi doctorado en la UNES. Una dicha que Dios me dio. Y entonces ya uno ve a otro nivel. Ah, pero tenemos que eso, llevarlo a los niveles populares. Y yo le mencionaba ayer a Lenin. Y ese gran libro que se llama El qué hacer de Lenin. ¿Qué hacer para concretar la revolución y para que no seamos manipulados? Entonces él dividió esa batalla comunicacional en dos partes. Una responsabilidad se lo dio a unos señores que llamaba agitadores y otra responsabilidad de propagar la idea, de profundizar en la conciencia a unos que llamaban propagadores o propagandistas. Agitación y propaganda. Y tenemos que estar en ese debate permanente para forjar la conciencia de nuestro pueblo. Y que muchos no se dejen dominar. Que si tenemos problemas, claro, y muchos. Pero aquí estamos. Pero que no venga el imperio norteamericano, repito, a decirnos qué modelo. Si este modelo, voy a nombrar nuevamente a este gran intelectual, defensor de sus ideas socialistas, a Diego Rousán, que nadie venga a imponernos modelos, porque como dice él, repito, si el socialismo es tan malo, ¿por qué nos imponen sanciones? El porqué de las cosas, ¿por qué? ¿Por qué nos imponen sanciones si el socialismo no funciona, no sirve como sistema? Según ellos. Mire, por allí le hicieron otra pregunta a Diego Rousán, yo lo tengo aquí, sobre el modelo chino, que me pareció interesante. Y ayer discutíamos con los estudiantes eso, por eso la universidad es importante, el debate permanente, los foros, los talleres, la discusión permanente. Pero estamos en una construcción todavía de un modelo social. Y para ello hay que luchar con viejos vicios todavía.
la conciencia del ser humano, el humanismo, amados los unos a los otros. Es una lucha muy larga, la veremos nosotros. Comandante Chávez se fue, pero se fue con la esperanza y con la certeza al mismo tiempo, cuando dijo: ¿qué me importa a mí que estos ojos no lo vean? Lo verán sus hijos. Pero nos dejó tarea, nos dejó compromisos. Y no podemos retroceder. Sería perdernos, Rodríguez. Mira, retroceder sería perdernos. Es lo que yo pienso. Sigamos avanzando y sigamos construyendo lo nuevo. Y bienvenido al debate siempre, permanente. Bienvenido al debate. Bienvenida a las críticas también. Bienvenida, con razones. Sin ponernos unas gringolas aquí. Corrigiendo. Pero si este no fuera el camino, además, si este no fuera el camino, Rodríguez, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, no nos estuviera atacando y ni satanizando nada. Yo recuerdo aquella carta dada a los ingleses, por cierto, con el tema del Esequibo. Mi general Pompeyo, ya lo hablamos de él en clase también, mi general, mi abuelo Pompeyo. Cuando Inglaterra le propone a Estados Unidos dividir a Venezuela en dos, había quedado abolida la esclavitud en Estados Unidos. Y él le dice, Inglaterra, el gobierno de Inglaterra le dice a los Estados Unidos: bueno, pero si ustedes no tienen dónde repatriar a esos negros, no hayan qué hacer con ellos, yo tengo un sitio donde ustedes los pueden repatriar y poner allí. Y le habla de Venezuela. Claro, Inglaterra le estaba proponiendo quedarse con Guayana y Guyana. O sea, con el Esequibo, corrijo. Con el Estado Bolívar, pues, más el Esequibo. Y los Estados Unidos le dicen: no, señor. Aquí no hay trato, aquí no hay repartición. Ese territorio es nuestro, palabras más, palabras menos. Y por los momentos es necesario que estos señores permanezcan en manos de España hasta que nosotros tengamos ya el suficiente poder para ir y tomar los que nos pertenece por razones divinas y esclavizar y extraer allí, porque somos nosotros la raza superior. Que son ingleses. Recordemos que son ingleses. Las tres grandes potencias para los años siglo XVI, XVII y XVIII eran España, Francia e Inglaterra. ¿Y quiénes llegan allá a las costas de Estados Unidos? De la Florida pertenecía a España. Y andaban ellos tomando posesión, colonizando la forma de mantenerse los estados, de crecer, como dicen los alemanes en su concepto de geopolítica, era a través de la conquista de territorio, de extraer los recursos naturales. Y por eso las alianzas que se hacían para la conquista. Y fue un conflicto permanente, repito, que se da y se extiende por estas tierras, por África, por Asia, por América. Se extiende el conflicto europeo. Pero son ingleses los que llegan allí y que luego se independizan, entre comillas. ¿Sería una estrategia? Por ahí hay documentos que dicen que es una estrategia para decir que los Estados Unidos fue independiente, pero que realmente su poder está allá, en Gran Bretaña todavía. Sigue siendo el centro financiero y además el cerebro pensante de la estructura
y se dan conflictos, el poder detrás del poder. ¿Cuántas cosas hay todavía que estudiar, que indagar, que debatir? Pero esto nos permite identificar al verdadero enemigo. Identificar al verdadero enemigo. Por eso repito, yo no me cansaré de decirlo, cualquiera, Rodríguez, cualquiera que pida intervención para su patria, no merece formar parte de la política venezolana. No merece. No merece. Para mí, es mi opinión. Nosotros tenemos o somos los responsables de forjar nuestro propio destino, nosotros los venezolanos. Que nadie venga a darnos cátedra de democracia, ni de gobierno, ni de formas. Para eso Dios nos regaló un Bolívar, un Simón Rodríguez, un Zamora, un Luis Beltrán Prieto Figueroa y otros grandes intelectuales. Esta América nuestra, que ha parido tantos intelectuales, maestros, escritores. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero solo la unión nos hace falta para completar la obra de nuestra regeneración. Solo la unión nos hace falta. Y tenemos que seguir luchando por esa unidad, por sembrar el humanismo entre nosotros, por en medio de la diversidad de pensamiento, concretarnos y unirnos en el bien común, por un bien común, el bien colectivo por encima del individual incluso. A ese grado de conciencia. Bueno, para ello mucho debate, mucho estudio, mucho atacar, mucho luchar contra esto, con las redes, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras escuelas. Comenzar a enseñar a pensar, a analizar, a debatir, a investigar, para forjar el futuro. Yo leí ayer unos temas de las redes, que los grandes millonarios de esta tierra, los hijos no ven celulares, por ejemplo. No, es el libro, los pobres nos invaden con celulares. Y nosotros en una falsa creencia queremos regalarle celular a nuestros hijos. No, le compré un celular y nos sentimos grandes. Ese es el niño, sí, le compré un celular ahí. Me pidió una tabla, sin saber el daño a veces que estamos haciendo. Porque nos siembran cosas, a ser superficiales, aparentar lo que no somos. Y nosotros tenemos que, cuando nos vayamos de esta tierra, dejar un legado, una formación a nuestros hijos, a nuestro pueblo, porque tenemos responsabilidad de liderazgo. Como dice la palabra de Dios, mientras más conocimiento, más responsabilidad tenemos. Alguien puede, dice la palabra de Dios, más vale, miren lo que dice la palabra de Dios, más vale que no me hayan conocido. Porque conociendo a Dios, a lo que es bueno, a lo que es el deber ser, y no lo hacen, bueno, tu castigo es mucho mayor, por decirlo de alguna manera. Porque si usted no sabe que algo es malo y lo comete, usted pudiera tener algún grado de consideración. Pudiera. Porque como dice la primera, la inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Pudiera. Pero conociendo hombres próguas en república, y repito, nosotros hemos avanzado mucho, la revolución bolivariana ha hecho mucho. ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas maravillas uno ve que el comandante Chávez sembró? La UNES, el ALBA, los consejos comunales, la gente participando, mil cosas. Pero todavía tenemos que seguir forjando la conciencia,
seguir batallando. Por eso que gloria al bravo pueblo, este pueblo es maravilloso. Eso es lo que somos en esencia, guerrero, carismático. Este pueblo es único. Se lo decía ayer a los estudiantes. Un pueblo que en medio de sanciones, de mil cosas, cuando las colas, cuando mil cosas, y este pueblo se reinventa. Tenemos muchas cosas por hacer, sí, decía el comandante Chávez, es muy poco lo que hemos hecho con lo mucho que nos falta por hacer. Pero lo que te indica, de alguna manera, digo yo aquí, reflexionando, que vamos por el camino, es cuando los perros ladran. Es decir, que cuando el imperio norteamericano comienza con sus patrañas, con sus mentiras, con su difamación, a querer satanizar al pueblo de Venezuela, estamos en el camino correcto. Si no, nos estuvieran aplaudiendo. Si no, nos aplauden. ¿Y dónde está el país que después que tiene una invasión norteamericana haya progresado? Con las famosas ayudas humanitarias y la intervención de los Estados Unidos, porque son ellos los protectores del mundo, los salvadores del planeta, pues son ellos. Diría el comandante Chávez, antes de ver la paja, saca la viga que tienes en el tuyo. La señora esta que se pronunció, ¿cómo se llama? Y el señor Donald Trump, ocúpense de su pueblo, ocúpense de su pueblo. ¿No? Me está escribiendo por aquí el compañero González de la Dirección de Pregrado de la UNES. Ocúpense de su pueblo. Miren, así como yo digo que pusieron el tema de la migración como un arma política, el tema de los planes como un arma política, de los delincuentes, que si el tren de Aragua, que si Venezuela, que si están allá, que si no sé qué cosa, mil mentiras han inventado. El cartel de los soles, una mentira que se cae por sí sola. Por sí sola. ¿Por qué la mentira se cae por sí sola? Porque uno de los mayores productores de droga en el mundo es precisamente los Estados Unidos. Y nosotros nos despedimos desde Artillería Bolivariana. Que había sido pesarosa y solitaria de no haberte conocido, iría de mal en precaria, hundiéndose en el veneno de mi tomadera diaria, y a cada consejo bueno te llevaba la contraria. Y el día que nos conocimos fue como si nos quisimos desde épocas milenarias. Sentí una luz en mi vida más que justa, necesaria, pues tu belleza integral vino al rescate de manera extraordinaria. Y el día que nos conocimos fue como si nos quisimos desde épocas milenarias. Sentí una luz en mi vida más que justa, necesaria, pues tu belleza integral vino al rescate de manera extraordinaria.
bajada y subida, entre parranda y euforia, así anduve por la vida en mi vagancia notoria. Casi que me convertí socialmente en una escoria, y el día que te conocí fue un pasaporte a la gloria. Yo que era un cometa errante que andaba por el espacio sin rumbo, tiempo ni historia, hasta que me atrajo a ti tu fuerza gravitatoria, uniéndome a tu destino, y ahora eres dueña de mi alma y de mi memoria. Yo que era un cometa errante que andaba por el espacio sin rumbo, tiempo ni historia, hasta que me atrajo a ti tu fuerza gravitatoria, uniéndome a tu destino, y ahora eres dueña de mi alma y de mi memoria.